Primero el BP. El ventral posterior lateral es el que ustedes ya conocen y vienen las referencias de la médula, el tracto espinotalámico y el epidisco medio. Todas las aferencias sensitivas de la médula caen en el BPM y todas las aferencias sensitivas de la cara van en el BPM. Se llama el tracto trigémino talámico. Tracto trigémino talámico. Y finalmente el gusto. Las aferencias gustativas también caen en el BPM. Entonces, BA y BL son motores. Ventrales posteriores son sensitivos. Y ya casi acabamos, solo faltan estos dos chiquitos de aquí abajo. Los dos piecitos del tálamo son los núcleos geniculares. Y hay un núcleo genicular medial y hay un núcleo geniculado lateral. Sí, no. El núcleo geniculado medial te llegan radiaciones de ¿qué? Ya les había dicho. El geniculado medial viene de la vía auditiva, audición, y el geniculado lateral viene de la vía visual. O sea, la convergencia de la vía visual viene por el geniculado lateral y la convergencia de la vía auditiva viene por el geniculado medial. Entonces, de tal manera que así se integran los núcleos talámicos. Solamente me falta mencionar un pequeño grupo de núcleos chiquitos que tienen que ver con la formación reticular. Entonces, justo en medio de la lámina medular interna, justo en medio, hay unos núcleos que están en la línea media, o sea, están dentro de la lámina medular interna. Los voy a poner aquí con azul. Justo en medio hay unos núcleos chiquitos que están ahí. Y entonces, estos se les conoce como centromediales, porque están en el centro de la lámina medular interna y en la lámina y en la línea media. Centromediales. Luego hay otro grupo de núcleos que están en la línea justamente en medio, en el borde interno del tálamo, justo aquí así. Corren en toda esta línea. Estos núcleos se les llaman los núcleos de la línea media. Entonces hay núcleos centromediales y hay núcleos de la línea media. Y finalmente, si hay núcleos que van por el borde medial del tálamo, hay núcleos que van por el borde lateral del tálamo. Y esos núcleos son los núcleos reticulares. Y en conjunto, los reticulares, los de la línea media y los centromediales tienen conexiones con todos los núcleos talámicos. Estos se comunican con todos los núcleos talámicos y hacen su principal eferencia hacia la formación reticular. Esos tres son los que le chismean a la formación reticular. ¿Qué onda, no? ¿Cómo está la situación del cuerpo? De tal manera que están los núcleos, ya la totalidad de los núcleos talámicos. Entonces, miren, recapitulando. El tálamo son dos estructuras ovoides en forma de burrito que tienen una conexión entre ellos justo que pasa por el tercer ventrículo. Los núcleos talámicos se dividen en tres grandes núcleos que son anterior, dorsal y lateral, delimitados entre sí por la lámina medular interna. El núcleo anterior, que solo es uno, está relacionado con el sistema límbico. Los núcleos dorsales, el principal es el dorsomedial, que tiene comunicación con los lóbulos prefrontales y conexiones hipotalámicas. Hay dos núcleos dorsales chiquitos que son los centromediales y los de la línea media, que tienen que ver con la formación reticular. Finalmente, los núcleos laterales están divididos por grupos, los propiamente laterales y los ventrales. Los laterales son lateral dorsal, que está en continuidad con el núcleo anterior, que tiene función límbica. El lateral posterior tiene función con los parietales. El pulvinar tiene comunicación con los demás lóbulos, temporoocípico parietal, ¿no? Los ventrales anteriores y laterales tienen comunicación con los núcleos basales, el cerebelo, son motores. Y los ventrales posteriores tienen comunicación con la sensibilidad. El ventral posterolateral con la médula y el ventral posteromedial con la cara, o sea, trigémino talámico. Finalmente, los geniculados mediales y laterales tienen que ver con la visión y la audición. Geniculado lateral es visual, geniculado medial es auditivo, y finalmente, los núcleos reticulares que están en la línea medular externa, su nombre lo dice, tienen que ver con la formación reticular. ¿Y así está?
Así está distribuido esto. Finalmente quiero decirles dos cosas. ¿Cuál es la irrigación del tálamo? ¿Y cuál es el síndrome talámico? Entonces miren, el tálamo, como está metido en medio de todo, tiene una rica irrigación. Tiene una irrigación hacia anterior, tiene una irrigación hacia lateral, tiene una irrigación hacia medial y tiene una irrigación hacia posterior. De tal manera que la arteria que irriga hacia anterior viene de la arteria comunicante posterior. Ya en 2 clases vamos a ver irrigación. La irrigación lateral viene de la arteria carótida interna, pero la irrigación posterior y medial, que es amplia, viene de la arteria cerebral posterior. Con esto lo que les quiero decir y ejemplificar es que la principal irrigación del tálamo es de la circulación posterior. De tal manera que si se infarta la circulación posterior, pues el tálamo se puede afectar. La principal irrigación del tálamo, si es para la pregunta, sería arteria cerebral posterior. Le da la irrigación medial, posteromedial, posterolateral. De tal manera que si se infarta el tálamo, pues en el peor escenario sería que se infarte por medio de la arteria cerebral posterior. Entonces, últimos 2 síndromes son el síndrome talámico de Dejenin-Roussy. Dejenin-Roussy. Síndrome talámico de Dejenin-Roussy. El síndrome de Dejenin es un síndrome que se ocasiona por una afección en el tálamo, ya sea un tumor, una hemorragia, un infarto, etc. Miren, si somos muy académicos, si hay una afección exclusivamente del núcleo anterior, del tálamo, entonces la afección sería puramente límbica, ¿no? Si hubiera una afección específicamente de los núcleos ventrales anteriores y laterales, la afección sería motora. Si la afección sería ventral posterior, la afección es sensitiva. Si se afecta el geniculado medial, es la vía auditiva y demás. Entonces, para fines académicos y de examen, si yo les pregunto, si hay un paciente que tiene una afección, sobre todo de los núcleos ventrales anteriores y laterales, la consecuencia sería motora, ¿no? Si se afecta el geniculado lateral, la afección sobre todo sería hacia la vía visual. La realidad es que estos núcleos están todos en conjunto dentro del tálamo. A veces no tienen límites tan definidos como esto, más que los que están delimitados por la lámina medular interna. Y cuando hay una afección en el tálamo, como todo es tan pequeñito, genera una sintomatología compleja que tiene que ver con todos estos núcleos. Y así se genera el síndrome de Dejenin-Roussy. El síndrome de Dejenin-Roussy genera el siguiente espectro de síntomas. 1. Se afectan los núcleos ventrales anteriores y laterales, entonces se afecta la motricidad. Entonces el paciente va a tener hemiparesia. El paciente va a tener hemiparesia. Se afectan los núcleos ventrales posteriores, que son sensitivos. Entonces el paciente va a tener hemianestesia. Ok. También se afecta, aparte de la motricidad, les dije que estos tienen que ver con los núcleos basales. Ya lo vamos a ver en la siguiente clase, pero los núcleos basales lo que hacen hace que tengamos movimientos coordinados. Entonces, cuando no se coordinan los movimientos, se genera cierto espectro clínico. Uno de ellos se llama la corea. La corea es una alteración de los núcleos basales en la cual hay movimientos incoordinados, agresivos en forma de baile, rítmicos. El paciente se mueve así, como si estuviera bailando. Eso se llama corea. Atetosis es cuando el paciente tiene movimientos lentos, así lentos. Entonces, cuando se junta la corea y la atetosis, se cuenta que está bailando, pero así lento. Así. Entonces se le llama coreoatetosis. Coreoatetosis. Entonces, estos pacientes pueden tener hemicoreoatetosis. Al fin y al cabo se traduce a afección de núcleos basales. También las transmisiones del cerebelo al tálamo por el dentado se afectan. Entonces el paciente tiene hemiataxia.
Y finalmente viene una cosa que es bien fea en este síndrome que se llama alodinia. Alodinia. La alodinia es la situación en la cual un estímulo sensitivo que no debe ser doloroso se percibe como doloroso. O sea, hagan de cuenta, si al paciente le tocas la mano, lejos de sentir únicamente que le tocas la mano, le duele. Y le duele de manera urente y muy intenso. Es un dolor incoercible, es un dolor intolerable que hasta dosis altas de morfina no lo controlan porque es un dolor central. O sea, el tálamo que es el gran receptor de todo, es como el cepo del cerebro. Hagan de cuenta como si yo tuviera una tablet, un celular y se le cae agua encima. Bueno, ok, aquí tengo mi celular, lo rescaté, pero le cae agua, entonces ya no me sirve bien la pantalla, ya le hago así con el dedo para contestar llamadas, ya no jala, está lento, las configuraciones se alentan. Entonces en el tálamo reacciona de cierta manera que estímulos sensitivos no dolorosos ahora duelen. Entonces son pacientes que viven con dolor. Alodinia, estímulo sensitivo no doloroso que se percibe como un estímulo doloroso, pero un dolor muy potente, se llama alodinia. Entonces los pacientes pueden cursar con todo eso: hemiparesia por afección de ventral anterior y lateral, hemianestesia por afección de ventrales posteriores, hemicorioatetosis por afección de ventral anterior y lateral, núcleos basales, hemiataxia por afección de las vías cerebelosas y alodinia por interrupción de la sensibilidad normal, o sea, por afección de los ventrales posteriores igual. Y finalmente los pacientes cursan con una cosa que se llama la mano talámica. La mano talámica. Se afecta la tonicidad de los músculos de la mano y se ve que estos pacientes adquieren una posición de la mano muy característica que se llama mano talámica. La mano talámica se adquiere así. Los pacientes tienen flexión de la articulación de la muñeca, flexión también de las metacarpofalángicas y las interfalángicas están extendidas. El paciente puede mover la mano normal, bueno, si tiene parecia obviamente, pero sí puede mover la mano, pero tiene esta mano así. El paciente anda así con esta mano, flexión y extensión. Esa es la mano talámica. ¿Por qué? Porque se desconfigura la tonicidad de los músculos de la mano y entonces el paciente adquiere esta posición, como si estuviera contracturado, la mano talámica. Y finalmente el síndrome de Percheron, es el último síndrome. ¿Qué es eso? Entonces, miren, la normalidad es que sea así, la irrigación del tálamo es que sea así. Hablando de la circulación posterior, muy en resumen, sube la arteria basilar y la arteria basilar llega a un tope. Cuando llega al tope se bifurcan dos: arteria cerebral posterior derecha, arteria cerebral posterior izquierda. Les dije que la irrigación principal viene de la arteria cerebral posterior del tálamo. Entonces, a nivel de la arteria cerebral posterior se generan unas ramas perforantes que se llaman tálamo perforantes. Una de cada lado irriga su tálamo de su lado. Hay una variante anatómica en la cual en lugar de generar dos tálamos perforantes solo se genera un ramo que después se bifurca para darle la irrigación a los dos tálamos. Así. Eso se llama la arteria de Percheron. La arteria de Percheron entonces es una variante anatómica en la cual solo hay una única arteria tálamo perforante que abastece a los dos tálamos. Y hasta ahí todo normal. Pero ¿qué pasa si se llega a infartar la arteria cerebral posterior? Se infartan a ambos tálamos. Entonces, el síndrome de la arteria se llama de Percheron. Mientras la arteria esté presente es la arteria de Percheron. Pero si se infarta la arteria de Percheron, se llama síndrome de Percheron. Y el síndrome de Percheron es un infarto talámico bilateral. Y ya se imaginarán, ¿no?, la complejidad de algo así. El infarto talámico bilateral genera una tríada clásica que son alteraciones de la mirada vertical. Se piensa que esto es porque se afecta el núcleo geniculado lateral y entonces no converge la vía hacia los núcleos
del movimiento de los ojos, entonces el paciente no puede mirar hacia arriba con el parinobio. Alteración de la mirada vertical. 2. Se afectan ambos núcleos anteriores. El paciente cursa con amnesia, porque no tiene una buena comunicación con el hipocampo. Amnesia. Y lo más grave de todo es que si los dos tálamos se afectan, entonces la formación reticular se afecta. Y si la formación reticular se afecta, entonces el paciente cae en coma. Entonces, esta es la triada de un paciente con síndrome de Percheron: alteración de la mirada vertical, amnesia y coma. Obviamente es una entidad grave, que si el paciente sobrevive, pues va a caer en coma. Si se recupera del coma, seguramente va a tener alteraciones graves. Va a tener seguramente alteraciones motrices, alteraciones sensitivas, alteraciones límbicas, tal vez alteraciones hormonales, porque la comunicación con el hipotálamo no es adecuada, alteraciones visuales, auditivas. Entonces, lo que les quiero decir es que el tálamo es el gran relevo del cuerpo, y que si se llega a infartar, pues entonces los relevos no funcionan, y entonces el estrato clínico es muy, muy importante, ¿no? Síndrome de Percheron. Entonces, ¿qué es lo importante del tálamo para fines prácticos? 1. Saber dónde está. En un estudio de imagen, que después les voy a enseñar unas imágenes, sepan identificar dónde está el tálamo. ¿Dónde está el tálamo? ¿Cuáles son los límites y dónde está? Reconocer que el tálamo tiene una complejidad de núcleos que se dividen en 3 grandes grupos, y cada núcleo tiene una función en concreto. ¿Cuáles son los más importantes funcionalmente hablando? Pues saber que el anterior es límbico, saber que los ventrales anteriores y laterales son motores, que los ventrales posteriores son sensitivos, y que los geniculados son visual y auditivo. Esos son los que tienen más representación clínica. Reconocer que el tálamo tiene una irrigación vasta, la principal es cerebral posterior, que si se llega a infartar la arteria cerebral posterior, algún aneurisma, algún tumor, una hemorragia, entonces el sustrato clínico puede ser tan complejo como un Deyer-Ibruci, y si se infartan los dos tálamos, caemos en Percheron. Sería muy, muy raro que se infarten los dos tálamos sin tener una variante de Percheron. O sea, ¿por qué se infartaran los dos si no hubiera Percheron? ¿Me explico? Tendrían que infartarse las dos cerebrales posteriores de golpe, sería muy raro. O un supercoágulo en la basilar que infarte las dos. Lo más común sería que hubiera un Percheron y que se infarta. ¿Mala suerte? Mala suerte. Pero bueno, lo que quiero es que sepan es que existe esto. Es raro el Percheron, se los digo para que sepan que existe, pero este es el clínicamente importante. Lo que quiero que aprendan es por qué pasa este sustrato de síntomas. No solo aprendan, lo que quiero es que entiendan, pasa la hemiparesia porque se afecta BA y BL, ¿no? Pasa la hemianestesia porque los ventrales posteriores están afectados. La coreopetosis, dijo el doctor, que tiene que ver con núcleos basales, y los núcleos basales tienen que ver con BA y BL, etcétera, etcétera. Sí, prácticamente. ¿Cómo se evalúa el paciente si está en coma o el coma es sobrado? Pues si cae en coma, pues obviamente estas dos ya no las evaluaste. Es correcto. El deterioro es rostrocaudal. Entonces el paciente cae en un infarto, va a urgencias porque tiene focalización neurológica, y si antes del coma lo llegas a evaluar, pues pudieras integrar esos dos. Y si no, pues el paciente cae en coma directo. Le haces una tomografía de cráneo, una resonancia, y justo donde están los tálamos ves una mancha negra bilateral. Pues caes en cuenta que tiene Percheron. ¿Cómo llegarías a la conclusión de que tiene una arteria de Percheron? Tendrías que hacerle se llama una angiografía, que es un estudio en el cual se ven los vasos sanguíneos. Cuando hagamos la clase de irrigación les voy a enseñar angiografías para que vean. Y verías que en lugar de haber dos arterias tálamo perforantes, solo vería una. Y no pinta, entonces sí. ¿Alguna otra duda del tálamo? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Entonces, la siguiente, vamos a hablar de hipotálamo. Igual vamos a hablar los núcleos del hipotálamo, las hormonas del hipotálamo e hipófisis. Y núcleos basales, ahora sí. O sea, hipotálamo y núcleos basales, esos dos capítulos. Les doy calificaciones, yo creo, la siguiente semana. Ya ajustando.